Si creciste en los años 80, prepárate para un viaje nostálgico, pero con un giro inesperado. Hay muchas cosas que hacíamos en aquella época y que hoy, por leyes, seguridad o simplemente por cómo ha cambiado la sociedad, serían impensables. Para comenzar, quiero que imagines que entras a un restaurante, pides tu comida, y la mesa que está a tu lado esté llena de personas fumando. En los 80, esto era completamente normal. Se fumaba en los hospitales, aviones, cines y hasta en las escuelas. De hecho, hasta los dibujos animados mostraban personajes fumando sin problema. Fumar formaba parte de nuestra vida cotidiana. Aunque en aquella época, se sabía sobradamente que fumar era perjudicial, no existían campañas tan agresivas contra el tabaco como las de hoy en día, todo lo contrario, fumar era visto como algo estiloso, y la publicidad de marcas de tabaco estaba en todas partes. Hoy en día, hay leyes muy estrictas en la mayoría de los países. En algunos lugares ni siquiera puedes fumar cerca de edificios públicos. ¿Te imaginas subir a un avión y que alguien en la fila de al lado se encienda un cigarro? Hoy eso sería imposible. En los 80, ponerse el cinturón de seguridad era opcional en muchos lugares, especialmente en los asientos traseros. De hecho, mucha gente ni siquiera lo veía necesario. Era común ver a los pasajeros moviéndose libremente dentro del auto, pasando cosas entre los asientos o incluso durmiendo acostados en la parte trasera. Y lo de las sillas infantiles, ni hablar. Muchos niños iban de pie en los asientos traseros, brincando o jugando sin ningún tipo de sujeción. También era muy común ver a niños acostados en la luneta trasera del auto, ese pequeño espacio entre el asiento y el vidrio, como si fuera una cama improvisada para los viajes largos. En esa época, la seguridad vial no era una gran prioridad y había mucha menos conciencia sobre los peligros de viajar sin protección. No fue sino hasta finales de los 80 y principios de los 90 cuando se empezaron a realizar campañas de concienciación y a implementar leyes más estrictas. En los 2000, las normativas se endurecieron aún más, haciendo obligatorio el uso del cinturón de seguridad en todos los asientos y estableciendo regulaciones específicas para las sillas infantiles según la edad y el peso del niño. Hoy, en muchos países, llevar a un niño sin una silla de seguridad adecuada puede costarte una multa enorme, e incluso podría considerarse negligencia infantil en algunos casos. Ahora, ni se nos ocurriría viajar sin cinturón, pero en los 80 era simplemente parte de la vida. Recordarás que en los 80, los refrescos y los dulces eran una explosión de colores y sabores, pero también estaban llenos de ingredientes que hoy en día han sido prohibidos o regulados debido a sus efectos en la salud. En esa época, pocas personas se preocupaban por leer etiquetas o analizar los componentes de lo que comían, y los fabricantes podían añadir todo tipo de químicos para mejorar la textura, el sabor y la apariencia de los productos. Uno de los ingredientes más polémicos que se usaba en algunos refrescos era el ciclamato de sodio, un edulcorante artificial que se utilizó ampliamente en bebidas dietéticas hasta que fue prohibido en Estados Unidos en 1969, después de estudios que lo relacionaban con posibles efectos cancerígenos. Sin embargo, en muchos países siguió usándose durante años, y en los 80 todavía estaba presente en algunas bebidas. Otros ingredientes problemáticos fueron el bromato de potasio, el amaranto y la tartrazina que eran usados en caramelos, bollería y algunos postres, para mejorar la textura y el color, pero se prohibieron por ser tóxicos, provocar alergias, hiperactividad y por ser altamente cancerígenos. Los refrescos también tenían altísimos niveles de azúcar, mucho más que en la actualidad. Algunas marcas incluso incluían cafeína en sus versiones para niños sin advertirlo en la etiqueta. No era raro que los niños tomaran refrescos con un contenido de azúcar tan elevado que hoy en día estarían clasificados como una bomba calórica. Hoy en día, los alimentos procesados tienen que cumplir con estrictas normativas de etiquetado y control de ingredientes. Es impresionante pensar que lo que antes comíamos sin preocuparnos, hoy en día sería motivo de polémica y hasta ilegal en algunos casos. Si recuerdas algún dulce o refresco que ya no exista, déjalo en los comentarios. Si tuviste juguetes en los años 80, recordarte que en aquella época, eran mucho más arriesgados que los de hoy. No había tantas regulaciones sobre seguridad, y muchas empresas lanzaban al mercado productos que hoy serían impensables. Plásticos tóxicos, piezas pequeñas que se desprendían fácilmente, bordes afilados y hasta materiales inflamables eran parte de la diversión sin que nadie se preocupara demasiado.
Por ejemplo, los juegos de química para niños incluían sustancias que hoy serían consideradas peligrosas, como azufre y nitrato de potasio, permitiendo experimentos que podían terminar en pequeños incendios o explosiones. También estaban los juguetes que usaban plomo y otros materiales tóxicos en su fabricación. Muchos muñecos, autos de metal y juegos de pintura contenían plomo en la pintura o en el plástico, lo que representaba un grave riesgo para los niños que los mordían o chupaban. Los famosos lawn darts, dardos de metal gigantes para jugar en el jardín, fueron prohibidos en 1988 en Estados Unidos, después de causar varias muertes infantiles. Hoy en día, los juguetes deben cumplir con estrictas normas de seguridad, pruebas de toxicidad y advertencias de edad. Pero en los 80, la diversión muchas veces iba de la mano con el peligro. Viajar en avión en los años 80 era una experiencia completamente diferente a la de hoy. No existían los rigurosos controles de seguridad que conocemos actualmente, y en muchos aeropuertos ni siquiera era necesario mostrar una identificación para abordar. Los pasajeros podían llegar minutos antes del vuelo, caminar directamente hasta la puerta de embarque sin quitarse los zapatos ni pasar por detectores de metales tan sensibles como los de hoy. Además, no había restricciones sobre los líquidos, y muchos incluso llevaban cuchillos pequeños o herramientas en su equipaje de mano sin problema. Las visitas a la cabina del piloto también eran algo común. A los niños a menudo se les permitía entrar para ver los controles e incluso hablar con los pilotos en pleno vuelo. Hoy, esto sería impensable debido a las estrictas medidas de seguridad implementadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Otra de las cosas que se hacía con normalidad en los 80, era circular en moto sin casco. En muchos lugares no era obligatorio usarlo para circular en moto. Era común ver a motociclistas con el cabello al viento, disfrutando de la velocidad sin ninguna protección. A menudo, el casco se veía más como un accesorio opcional o algo usado solo por los más precavidos. Con el tiempo, las campañas de seguridad vial y las estadísticas de accidentes llevaron a que prácticamente todos los países hicieran obligatorio el uso del casco, reconociendo su importancia para salvar vidas. Hoy, no llevar casco no solo es ilegal en muchos sitios, sino que también se considera una gran irresponsabilidad. Era un día por la tarde. La cena estaba casi lista y la familia se reunía en la sala. Encendías la televisión y todo el mundo se quedaba en silencio. Finalmente, después de toda una semana de espera, comenzaba tu serie favorita. No había pausas ni repeticiones, así que nadie podía distraerse. Si te perdías un momento clave, no había manera de retroceder. Tampoco había opción de volver a ver un capítulo, así que si te perdías uno, alguien tenía que contártelo. Las series y programas más populares se convertían en verdaderos eventos familiares. Todos se sentaban juntos frente al televisor y al día siguiente, en la escuela o en el trabajo, se hablaba de lo que había pasado en el episodio. Además, muchas series terminaban con un continuará, dejándote con la intriga durante 7 días completos hasta el siguiente capítulo. Hoy en día, con Netflix y otras plataformas de streaming, podemos ver cualquier serie cuando queramos, e incluso devorarnos una temporada entera en un solo día. Aunque esto tiene sus ventajas, aquella emoción de la espera y la experiencia compartida con la familia y amigos, es algo que se ha perdido. En los 80, si querías tener la canción de tu artista favorito, tenías que grabarla de la radio a una cinta de cassette, y era todo un arte. Tenías que estar atento a la radio con el dedo listo en el botón de grabar del radiocassette esperando que sonara tu canción favorita. Y cuando finalmente comenzaba, intentabas capturarla desde el primer segundo, rezando para que el locutor no hablara encima de la intro. Muchas veces, la grabación terminaba con la voz del locutor o con anuncios inesperados, pero aún así, era la forma más accesible de hacer tus propios mixtapes. No existía Spotify ni descargas instantáneas, así que crear una recopilación de tus canciones favoritas llevaba tiempo y esfuerzo. Hoy, todo eso quedó en el pasado, pero para muchos, aquellos cassettes grabados a mano tienen un valor sentimental imposible de reemplazar. Ahora recuerda cuando ibas de vacaciones, o estabas en una excursión con tus amigos o en una comida familiar, y alguien sacaba una cámara para hacer unas fotos y capturar el momento. Tomabas una foto y solo podías esperar y rezar para que hubiera salido bien. No existía la opción de verla al instante, así que llevabas el rollo a revelar, y días después, ibas a recoger las copias impresas. La emoción de abrir el sobre con las fotos era indescriptible, pero también te llevaba sorpresas.
Imágenes borrosas, dedos tapando la lente, alguien con los ojos cerrados o justo la foto que pensabas que mejor había salido, era justo la que no se había podido revelar. Por eso, en los eventos importantes, muchas personas llevaban varios rollos de repuesto, para asegurarse de capturar buenos recuerdos. Hoy, con los smartphones y las cámaras digitales, podemos tomar cientos de fotos y elegir solo las mejores, pero aquella magia y expectativa de esperar el revelado, era uno de los momentos más emocionantes que había, pero por desgracia, no volverán nunca más. En los 80 la telefonía fija era la única forma de comunicarse a distancia. No había identificador de llamadas, así que nunca sabías quién llamaba hasta que atendías. Además, si alguien estaba usando la línea, nadie más podía hacer o recibir llamadas. Con la llegada de los teléfonos móviles, los fijos quedaron en el olvido en la mayoría de los hogares, aunque aún se usan en oficinas y algunos negocios. Y hemos llegado al final. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal para seguir disfrutando de nuestro contenido. Gracias y hasta pronto.